La verdadera historia de la gasolina. El petróleo es uno de los recursos naturales no renovables más importantes a nivel mundial, el cual es llamado el oro negro. De él podemos obtener diferentes productos y dos de los más importantes son la gasolina y el diésel. Sin embargo, si estos dos últimos suben, todos los productos y servicios también lo harán, dando un golpe fuerte a la economía de cualquier país, cuyas consecuencias son imprevisibles, ya que sin la gasolina y el diésel, todo medio de transporte se pararía. Quédate conmigo y te contaré la verdadera historia de la gasolina. El petróleo, también llamado el oro negro, es tan antiguo como la humanidad y las antiguas civilizaciones ya lo utilizaban. Lo conocían como betún o asfalto. Lo ocupaban para hacer medicina, para unir ladrillos, como impermeabilizante para las embarcaciones y durante siglos los chinos utilizaban el gas del petróleo para cocinar sus alimentos. En el siglo IX, Al-Razi, un sabio árabe de origen persa, inventó el alambique, la primera destilación del petróleo, y en 1857 se descubrió mediante la destilación fraccionada del petróleo la gasolina. Sin embargo, fue en Estados Unidos el coronel Edwin Drake quien perforó por primera vez el primer pozo petrolero en el mundo a una profundidad de 21 metros, logrando crear un mercado para el petróleo, y gracias a esto se sustituyó el aceite de ballena, empleado como combustible en las lámparas, cuyo consumo estaba provocando su desaparición. Y finalmente, en 1895, llegarían los primeros automóviles para empezar a utilizar la gasolina. A partir de esto, el petróleo adquiriría una gran importancia a nivel mundial, ya que muchos elementos y productos que utilizamos actualmente derivan de este recurso natural no renovable. ¿Y qué elementos y productos se obtienen del petróleo? Del petróleo podemos obtener gasolina, que se utiliza para dar energía a los automóviles, diésel, que da energía a los camiones y autobuses, e incluso a las aeronaves, lubricantes que se utilizan para el buen funcionamiento de los engranes, ceras utilizadas en los envases de alimentos congelados, parafinas para elaborar velas, cloruro de polivinilo utilizado para crear manteles, cortinas de baño, muebles, alambres y cables eléctricos, polietileno utilizado para fabricar plásticos, caucho utilizado para fabricar neumáticos, detergentes para lavar, thinner para utilizar y rebajar la pintura e incluso para lavar los pinceles. También obtenemos plásticos, pinturas, barnices, disolventes, fertilizantes, insecticidas, poliéster, azufre y brea. Al obtener una gran cantidad de productos del petróleo, nuestro mundo se detendría casi por completo sin él, pues este oro negro es uno de los factores más importantes en la economía mundial. Además, los países representan su economía en petróleo, pues es el combustible más importante en la historia de la humanidad, al ser un recurso natural no renovable que aporta el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo. El petróleo es un líquido negro, espeso y maloliente. Es una mezcla de hidrocarburos que se originan con la descomposición de organismos vegetales y animales acumulados en las pesadas capas de sedimentos, el cual se encuentra a 3 o 4 kilómetros de profundidad. El petróleo, una vez que es extraído de la tierra, se forma una mezcla de gases y líquidos que deben de ser separados y purificados antes de ser transportados por oleoductos o gasoductos. Después es transportado a las refinerías. Aquí es sometido a una destilación fraccionada a una temperatura de 400 grados Celsius, y en este proceso los vapores suben a través de las secciones donde las sustancias se van condensando de acuerdo a sus características, y en este proceso se obtiene, entre otros elementos, la gasolina, que es transportada a los depósitos al transcurrir un periodo obligatorio de almacenamiento, y después de esto el combustible es transportado a las estaciones de servicio y finalmente se da a la venta a los usuarios. Existen dos tipos de gasolina,
una de mejor calidad conocida como Premium y la otra que es de menor calidad conocida como Magna. Ambas no solo se diferencian por el color, sino por el nivel de octanaje. La Premium tiene 92 octanos y la Magna 87. A mayor octanaje es mejor la combustión, lo que previene el desgaste prematuro del motor. Y cada país tiene costos diferentes en sus gasolinas, como en Venezuela tienen la gasolina más barata del mundo, a $0.01 por litro, mientras que Hong Kong tiene la gasolina más cara del mundo, a $1.92 por litro. Se supone que los países más ricos tienen precios más altos y los más pobres tienen menor precio. ¿A qué se debe que la gasolina tenga mayor o menor precio? Son tres las razones que determinan su precio. Primero, los impuestos que se le agregan. Segundo, los subsidios al costo del combustible. Y tercero, una política cambiaria fuerte. Estas razones, al tenerlas en equilibrio, significa una llegada de más inversiones, lo cual trae un sistema fiscal estable y una mejor economía para cualquier país. El precio global promedio de la gasolina es de $0.99 por litro, aproximadamente 21 pesos mexicanos. Basándonos en este precio, la gasolina mexicana está por debajo de los 21 pesos, pero al paso que va, muy pronto alcanzará este valor. ¿Pero por qué cuesta tanto la gasolina en México? En todos los países se cobran impuestos por los combustibles. Sin embargo, México está entre los que cobra más, con el 37% que se registró en este 2017, con un precio de $0.83 por litro, mientras que Estados Unidos tiene el 21% en impuestos con un precio de $0.68. La gasolina mexicana cuesta tanto porque se cobran dos impuestos al mismo tiempo y al mismo producto. El primero es el IVA, impuesto al valor agregado, y el segundo es el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. Y en el ticket de compra de la gasolina solo aparece el IVA. Con esto nos hacen creer que solo nos cobran este impuesto. Lo que pasa es que el IEPS en la gasolina está oculto. ¿Pero por qué pasa esto? Esto es porque la ley del IEPS establece que quien realice la venta del combustible al público en general trasladará un monto equivalente al impuesto establecido, pero en ningún caso lo hará en forma expresa y por separado. Estas cuotas no computarán para el cálculo del IVA. Además, el IEPS lo conforman tres cuotas. La primera, las cuotas que cobran los estados y los municipios. La segunda, las cuotas por el precio del carbono. Y la tercera, una nueva cuota impuesta por el gobierno federal. Estas tres dan el total del cobro del IEPS. Y con esto, los mexicanos pagarán 20% más por la gasolina en el 2017 y el gobierno mexicano tendrá más dinero por impuestos sobre este combustible. En este año 2017, por concepto de combustible en el IEPS, el gobierno mexicano espera recibir aproximadamente 284.432 millones de pesos mexicanos. Además, el IEPS no solo contempla gasolina, aplica bebidas azucaradas, comida chatarra y plaguicidas. Por estos conceptos, el gobierno espera recibir más de 43.000 millones de pesos anuales. El IEPS fue diseñado en el gobierno de Felipe Calderón para igualar el precio del combustible entre México y Estados Unidos. Este impuesto en el 2011 tenía una aportación de 0.69% del Producto Interno Bruto y actualmente tiene una aportación de 1.11% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuánto costaría la gasolina sin impuestos? Por la gasolina Magna, los consumidores pagan 2.15 pesos por concepto de IVA y se pagan 3.67 pesos por concepto de IEPS. Si se eliminara el costo del IEPS y del IVA de la gasolina Magna, esta llegaría a costar aproximadamente 8.85 pesos por litro. Por la gasolina Premium se paga 4.16 pesos por concepto de IEPS y 2.4 pesos por concepto de IVA. Si se eliminara el costo del IVA y del IEPS de la gasolina Premium, llegaría a costar aproximadamente
aproximadamente 10.20 pesos por litro, y por el diésel, por concepto de IEPS se paga 4.16 pesos y por concepto de IVA se paga 2.4 pesos. Si se eliminara el costo del IEPS y del IVA del diésel, este costaría aproximadamente 8.07 pesos por litro. ¿Te imaginas? Tener estos precios, con ellos no habría problema en llenar los tanques de gasolina de los automóviles y los productos y servicios estarían a precios más accesibles para todos los mexicanos. Pero la realidad es otra. En México cuesta mucho llenar un tanque de gasolina. No se tiene acceso a todos los productos y servicios, lo que hace que más de 6 millones de familias mexicanas vivan con menos de $1 al día, mientras que solo 16 personas concentran toda la riqueza en México. Si se eliminaran los impuestos de la gasolina, no se tendría un estrés en la población por el aumento en los productos y servicios. Sin embargo, los costos de la gasolina y del diésel no los quiere bajar el gobierno mexicano, porque para ellos es dejar de percibir jugosas ganancias por cobrar impuestos, aunque sepan que perjudican al pueblo por su avaricia. A partir del 1 de enero se dio el primer gasolinazo del 2017 en todo México, trayendo consigo un aumento en todos los productos y servicios, dando un golpe fuerte al bolsillo mexicano, obligando a que se pague, se use o no, un automóvil. ¿Y qué productos y servicios aumentarán si no se detiene el gasolinazo? Primero, subirá el gas, y las empresas que lo distribuyen ya no manejarán un único precio, con lo cual el consumidor tendrá que buscar el mejor precio. Segundo, en cuestión de alimentos subirá la cebolla, se prevé que suba de 12 a 15 pesos por kilo. Subirá el huevo, que se prevé que suba de 24 a 26 pesos por kilo. Subirá el pollo, que se prevé que suba de 88 a 95 pesos por kilo. Subirá la papa de 8 a 11 pesos el kilo. Subirá la tortilla a más de 15 pesos por kilo. Tercero, subirán las tarifas en la energía eléctrica, agua y en las carreteras. Cuarto, subirán los servicios de transporte público y privado, ya que aumentarán sus tarifas. Quinto, subirá el pasaporte de 20 a 75 pesos dependiendo de los años de vigencia. Sexto, subirán las verificaciones y las multas. Séptimo, subirá la televisión por cable. Todo sube, pero lo que permanece igual es el sueldo de millones de trabajadores mexicanos. Además, existe una tasa muy fuerte de desempleo y el único que paga las consecuencias por el aumento en todo es el pueblo mexicano, ya que a los servidores públicos no les preocupa este tipo de circunstancias. Pero ¿por qué no les preocupa? Porque los diputados, después de autorizar la liberación en el precio de la gasolina, para ellos se les llama liberación al aumento de la gasolina. A partir del 1 de enero del 2017, los diputados tienen disponibles más de 8.193.619 pesos del gasto público para el gasto en combustible, lubricantes y aditivos para todo el año, y así evitar que les afecte su bolsillo. ¿Te imaginas? Tener un gobierno preocupado porque suben los precios en los productos y servicios y ellos inmediatamente autorizan cierto dinero para que no te preocupes por el aumento en todas las cosas. Por esta razón, si te garantizan un buen bono donde se pague por la gasolina que consumes, nadie se inconformaría. A partir del 1 de enero, los diputados tienen garantizado con dinero público 32.645 litros de gasolina magna, 29.342 litros de premium y 30.615 de diésel. Sin embargo, para los senadores del Congreso de la Unión se aprobó 5.367.200 pesos para el gasto en gasolina de todo el año, más 858.752 pesos en tarjetas electrónicas de gasolina de amplia cobertura. Pero eso no es todo. Todos los servidores públicos del gobierno mexicano están garantizados con vales de gasolina, como a los magistrados de los tribunales se les otorgan
53.284.000 pesos del gasto público en vales de gasolina durante todo el año, y a cada magistrado se le otorga aproximadamente 5.600 pesos mensuales para el gasto de la gasolina, y en total por el año recibe cada magistrado 61.600 pesos por vales para la gasolina. A los jueces del Poder Judicial de la Federación se les otorga 17.754.000 pesos del gasto público, y aproximadamente a cada juez se le asignan 3.000 pesos mensuales para el gasto de la gasolina, y en total por todo el año cada juez recibe 33.000 pesos en vales para la gasolina. Sin embargo, solo los ministros no reciben vales para uso personal en la gasolina, pero sí se designan vales para el consumo de los vehículos institucionales, el cual se les otorga 307.505 pesos mensuales para la gasolina, mientras que el pueblo mexicano es el que sufre las consecuencias de las decisiones del gobierno, pues es el pueblo el que no tiene garantizado ningún tipo de vales para el aumento en los precios de las cosas que utilizan habitualmente, donde es más que evidente que unos pocos viven en la opulencia, mientras que la mayoría vive en la carencia. Desde el 1 de enero del 2017, en varias partes del territorio mexicano se han realizado distintas marchas de forma pacífica para inconformarse sobre el aumento de la gasolina, llamada el gasolinazo. Y con esto, el gobierno ha contratado a varios grupos de personas para que cometan actos violentos, han saqueado negocios, centros comerciales y han realizado varias pérdidas económicas. Pero lo más extraño es que nunca tocaron un Sears, un Liverpool, un Walmart, un Telmex, un Palacio de Hierro y varios negocios de servidores públicos. ¿Y por qué? No se tocaron estas tiendas porque pertenecen a empresarios y servidores públicos de gran influencia, pues no les conviene tener problemas con los dueños de estos establecimientos. Pero, ¿por qué se contrató para que se realizaran actos violentos? El gobierno mexicano contrató para que se realizaran actos violentos por 3 razones. La primera, porque al gobierno mexicano no le gusta que el pueblo ejerza su libertad de expresión, ni escrita ni verbal, y menos que se manifiesten de forma pacífica, porque eso ocasiona que varias personas apoyen estas inconformidades, generando un mayor descontento social, el cual impida que el gobierno mexicano siga cometiendo sus fechorías. Segundo, porque al gobierno mexicano no le gusta quedarse con las manos cruzadas viendo cómo se bloquean calles, carreteras y edificios donde realizan sus funciones, por lo que, para tener un motivo para quitar a los manifestantes, contrata a grupo de personas que por poco dinero harán destrozos, y es el mejor pretexto para utilizar la fuerza contra los manifestantes pacíficos, que lo único que quieren es ser escuchados para que se cumplan sus peticiones y tener un mejor país. Y tercero, lo hace para generar una psicosis masiva que provoca un pánico para no salir de las casas, mantener cerrados los negocios por temor a ser robados, y de esta forma mantener controlada a la población a través del miedo y evitar que se inconformen. Y además el gobierno, para que no interfieran en sus asuntos, mete una distracción para mantener entretenido al pueblo y que se olvide del gasolinazo, y así poder continuar con sus fechorías. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, al observar las constantes manifestaciones por parte del pueblo mexicano, citó a varios medios de comunicación en Los Pinos para ofrecer una conferencia de prensa en donde abordó el tema del gasolinazo, pero lo único que dijo fue justificarse por el precio elevado de la gasolina y no puso una solución. Estas fueron sus palabras: que comprende el enojo y las molestias causadas por dicha medida, que asegura que no fue una decisión fácil de tomar, pero que había que implementarla para evitar dolorosos efectos y consecuencias, y que además era algo inevitable porque el aumento no se debe a las reformas energéticas o hacendarias, ni
al incremento de los impuestos. Simplemente se debe a que el país debió ajustar la cuota tomando en cuenta los precios internacionales que se están manejando en dicho producto. Además, agregó que fue una medida responsable, que lo más importante es preservar la estabilidad económica del país y, de no hacerlo, el costo sería mucho mayor. Sin embargo, prometió que vigilaría que no existan abusos y no permitiría el alza en precios de productos sin que se justifique, además de que se adoptarán distintas medidas para apoyar a los más vulnerables. El presidente Enrique Peña Nieto nos deja ver que no le interesa que se exprima más al pueblo, mientras que todo el gobierno siga manteniendo una vida llena de lujos excesivos. Peña Nieto no puso ninguna solución, pero en su discurso nos dijo varias cosas, como, primero, que comprende el enojo del pueblo, pero que no le importa que todo México se enfade, pues él se siente el rey y que nadie del pueblo puede contradecirlo. Segundo, que fue difícil tomar esa decisión porque si reducía sus gastos de lujo de todo el gobierno, se lo comerían vivo a él y por eso tendría consecuencias dolorosas con él. Así que para tener a sus amigos contentos, mejor exprimiría más al pueblo. Tercero, Nos dijo que el aumento no fue por las reformas energéticas ni hacendarias, sí fueron por las reformas energéticas y también por las hacendarias, pues Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó el aumento en el IEPS y el IVA para incrementarlo en la gasolina y así percibir jugosas ganancias por concepto de impuestos y seguir llevando una vida llena de lujos, mientras que el pueblo de México se muere de hambre. Cuarto, según Peña, fue una decisión responsable para mantener la estabilidad económica, pero la realidad es que fue una decisión irresponsable, egoísta e injusta, porque con esa decisión no equilibras la economía, la desequilibras, dando como resultado que el aumento en los productos y servicios se disparen, en donde solo los que puedan pagarlos sobrevivirán y los que no morirán. Quinto, dice que vigilará y tomará medidas para los más vulnerables. Para Peña, los más vulnerables son los del gobierno de México, por eso les otorga bonos y vales para que no les afecte el aumento en todo, mientras que el pueblo mexicano se las arregla para ellos sí pagar de su bolsillo estos excesos. Como sabemos, el petróleo es uno de los recursos naturales no renovables más importantes a nivel mundial, pues cada país debe tener una reserva, ya que es necesaria para su economía y su equilibrio financiero. El primer país con la mejor reserva de petróleo a nivel mundial es Venezuela, el cual registró en el 2011 una reserva de 298.350 millones de barriles y México no se queda atrás, aunque no es el primero, pero ocupa uno de los primeros 20 lugares con mayor reserva de petróleo. México ocupa el lugar número 18, con una reserva registrada en el 2010 de 12.692 millones de barriles de petróleo crudo. Se estima que en el mundo existen 1.65 billones de barriles, lo cual, si se producen 83 millones de barriles al día, se calcula que tenemos petróleo para 54 años. Y Venezuela, el país con la mayor reserva a nivel mundial, con el nivel de producción que lleva, tiene petróleo. Sin embargo, en México, para justificar el precio de la gasolina, el gobierno mexicano ha dicho que México ya no tiene petróleo, por lo que tiene que importarlo. Y es por eso, según ellos, que la gasolina tiene ese precio muy caro. Pero si realmente existiera una escasez en el petróleo mexicano, todos los productos y servicios que se ocupan de forma habitual, la gran mayoría derivan del petróleo. Estarían a precios exageradamente caros, pues su producción sería realmente muy costosa. Pero, ¿por qué el gobierno mexicano está difundiendo esta información? Porque para ellos es más fácil decir que ya no hay petróleo y como consecuencia hay que importarlo. Y como se tiene que comprar en dólares, esto eleva su precio, pues con esto pretenden justificar el precio elevado de la gasolina y el diésel y de todos los productos y servicios para
para que el pueblo mexicano no diga nada y no se queje. Pero la realidad es otra. México sigue teniendo petróleo y con una excelente reserva del mismo. En junio del 2015 se encontraron 4 yacimientos con una reserva de 350 millones de barriles de petróleo crudo, localizados en el litoral de Tabasco y Campeche. Además, en septiembre del 2016, México descubrió 6 nuevos yacimientos de petróleo. Se encontraron 2 yacimientos de petróleo en aguas profundas ubicadas en el cinturón plegado perdido, dentro del pozo Nobilis 1, el cual tiene una reserva de 140 a 160 millones de barriles de petróleo crudo, el cual alcanzará una producción de 15,000 barriles diarios, y los otros 4 yacimientos están en el pozo Teca 1, ubicado entre Veracruz y Tabasco, con una reserva de 50 y 60 millones de barriles de petróleo crudo, con una producción que alcanzará 7,000 barriles diarios. Entonces, si México tiene petróleo, ¿por qué dice que se agotó? Y además, ¿por qué dice que lo tiene que importar si descubrió nuevos yacimientos? Si el gobierno mexicano le dice a todo el pueblo que sí hay petróleo, y más aún que encontraron nuevos yacimientos, esto ocasionaría que en el territorio mexicano se tenga una gasolina más barata. Los productos y servicios tendrían que estar al alcance de todos y más baratos. Además, esto implicaría que todos los mexicanos tengan una mejor calidad de vida y que habría más exigencias en el cumplimiento de sus derechos, e incluso el gobierno mexicano no se llevaría tantas jugosas ganancias por el cobro de los impuestos que incluye en la gasolina y el diésel. Es por esta razón que el gobierno mexicano le conviene mantenerlo en secreto, engañando al pueblo mexicano, diciendo que tiene desabasto de petróleo y con esto justificar el aumento en todos los productos y servicios. En México se calcula que el petróleo durará aproximadamente de 25 a 30 años, y por esta razón el gobierno mexicano, que en el 2015 lanzó licitaciones para que llegara inversión extranjera al país y con esto hacerse lo más pronto posible de mucho dinero. Han asistido más de 17 empresas, de las cuales se han otorgado 8 contratos a países como China, Estados Unidos, Rusia, Italia, Japón, Australia e Inglaterra. Y de estos 8 contratos se firmó con la compañía BHP Billiton, una poderosa empresa con influencia en materia de petróleo, cuya inversión se estima a más de 9,000 millones de dólares. Estos 8 contratos que ya ha firmado México tienen una duración de 25 años y en dicho tiempo darán ganancias enormes al gobierno mexicano por cada barril que extraigan las empresas extranjeras, y las cuales tienen autorizado poner gasolineras en todo el territorio mexicano con el nombre que ellas elijan y no con el de Pemex. ¿Y cuántas nuevas gasolineras extranjeras encontraremos en México? A partir del 2017, Pemex tiene una competencia en la venta de combustible, pues ha llegado 6 nuevas marcas de gasolina, las cuales pondrán en su publicidad su nombre y no el de Pemex. Pues bien, las nuevas gasolineras que encontrarás son Gulf México, Hidrocina, Oxxo Gas, Petro 7, La Gas y Texaco, las cuales la gran mayoría no pondrán estaciones de gasolina nueva, sino utilizarán las de Pemex, cambiándole la marca y todos sus logotipos, y con esto supuestamente ampliar la competencia en la venta de gasolina y que el usuario escoja el mejor precio. Concluimos que este era su plan desde un principio, para generar más riqueza a los más ricos y empobrecer más a los que menos tienen. Supuestamente, si bajaba el dólar, iba a bajar la gasolina, pero nada de esto es cierto. Ha bajado el dólar y la gasolina sigue igual. No le quitan los impuestos y
lo peor es que todos los productos y servicios no bajan, al contrario, siguen subiendo. Con esto hay grandes abusos por parte de quienes manejan los productos y servicios que se utilizan cotidianamente. México necesita un cambio total en la administración de gobierno, ya que existe un evidente y muy marcado desequilibrio en la repartición de la riqueza, donde siguen existiendo pocos ricos y millones de pobres. México vive en un ambiente controlado por la impunidad, desigualdad y violencia en todos sentidos. Además, México tiene todo para ser una superpotencia, pero lo que hace que no lo logre es la forma de gobierno que tiene, pues quienes controlan a México no les interesa tener un pueblo sano y educado, pues ellos prefieren tener un pueblo enfermo y sin educación, pues teniendo un pueblo con estas características no te exigirá nada y se conformará con poco, donde los distractores están en todos lados para no concentrarse en lo que realmente importa, en un cambio total en la administración de México, tanto social, político, económico y natural, pues no basta con cambiar al presidente, porque el que llegue hará exactamente lo mismo o peor. Lo que se necesita es depurar al gobierno mexicano, porque el sistema que maneja está lleno de impunidad, intolerancia, violencia, desequilibrio en la repartición de la riqueza y sobre todo de una constante corrupción a todas luces, donde la burocracia mexicana es muy costosa, con un bajo rendimiento, y el pueblo con un rendimiento alto tiene una remuneración muy baja, en donde aún falta por ver las consecuencias que ha dejado la administración del presidente actual. En este 2017 es un año lleno de incertidumbre y conflictos a nivel interno y externo. Déjame tus comentarios. ¿Tú qué opinas de esta situación que vive México? Dale like al video, suscríbete al canal, que tengas un excelente día y gracias por visitarme.